Hola Cuoqui, bienvenidos a Cocina de Restaurante en Casa. Yo soy el Tano y hoy hacemos rollos primavera. Estos rollos primaveras son un clásico de la gastronomía asiática y hoy te voy a enseñar una masa diferente. Esta es una receta que suele tener un problema, que es la masa, que por más que muchos te digan que es una masa muy simple, sí, la masa será simple, pero la técnica de cocción de la masa es muy complicada y mucha gente se frustra en eso y deja de hacerlos. Así que quédate en este video que te voy a dar la alternativa para que no sufras más con la masa y los puedas seguir haciendo en tu casa, que son mejor que los de restaurante de comida china. Para hacer estos rollos primavera vamos a cortar los vegetales. Acordate que en la descripción vas a encontrar todos los ingredientes bien detallados y al final del video también. El corte que vamos a usar con todos los vegetales es el mismo, el corte juliana, que serían tiritas bien, pero bien finitas. Así. Y así cortamos todos los vegetales. Para empezar con el relleno tenemos sartén o wok donde vas a cocinar el relleno y vamos con la carne. Yo estoy usando carne picada de vaca. Vos tranquilamente podés usar también de cerdo, la podés cortar a cuchillo, eso lo vas a ir decidiendo vos, lo haces con lo que tengas. La vamos separando así con la cuchara y la vamos cocinando a fuego medio con el wok bien caliente, aproximadamente unos 5 minutos. A los 5 minutos vamos a ver que la carne ya cambió de color, pero todavía no está cocida del todo. Es el momento de venir con la verdulería completa, te diría yo. Vamos agregándole todos los vegetales, la cebolla, la zanahoria y el zucchini, que si no tenés zucchini lo podés reemplazar por zapallito. Mira, acá me quedó una lonjita. Como te decía, si no tenés zucchini lo haces con zapallitos, que es prácticamente lo mismo. El repollo, que tradicionalmente se hace con repollo blanco, pero bueno, yo no tenía este, así que bueno, la idea es usar lo que tenemos. Tampoco vas a salir a comprar un repollo blanco si no tenés, usar el colorado. Mezclamos bien todo esto y dejamos que esto se cocine, pero ahora sí, subimos el fuego, lo dejamos que se cocine a fuego máximo entre unos 12 y 15 minutos. Pasados unos 12-15 minutitos, mirá cómo ya se achicó toda la verdurita, vamos a ponerle algo fundamental en la gastronomía asiática, que es ajo y jengibre. Esto es fundamental, más que nada no en toda la gastronomía asiática, porque Medio Oriente no, pero sí lo que es China, Japón. Estos son dos condimentos fundamentales. Ahora vamos a condimentar con un poquito de sal. Acá no te pases, es preferible que le pongas poco y que después verifiques antes de armar los rollos. Y otro condimento que le vamos a poner, si conseguís, Ajinomoto. Esto se consigue en las verdulerías, hoy en día ya se consigue bastante fácil. Le vas a poner ahí un poquito de Ajinomoto también. Esto es muy clásico en la gastronomía asiática y peruana. Mezclamos esto, lo cocinamos 5 minutos más y te muestro el siguiente paso. Y a los 5 minutos que condimentamos, vamos con salsa de soja y vinagre blanco. Acá el vinagre no te pases, es solamente una cucharada. Ahora sí, vamos mezclando bien todo esto, cocinamos 2 minutos más y dejamos que se enfríe para poder armar los rollos primavera. Una vez que el relleno ya está a temperatura ambiente, vamos a armar estos rollos primavera. Como te dije, yo te voy a dar una alternativa. Esta no es la masa clásica, esta es la masa que hacemos las tortillas de trigo, las famosas rapiditas, obviamente más grande. Acá, a donde apunta el dedo, te voy a estar dejando el link del video en el cual te enseño paso a paso cómo hacer
esta masa. Vas a ver que con esta masa vas a ganar mucho. Como te dije, la masa clásica de esta es complicada de manejar. Por más que en muchos videos te digan que es muy simple, acá te decimos la posta. Créeme que te vas a hacer mucha mala sangre con esa masa si no estás muy canchero haciéndola. Y con esta vas a obtener el mismo resultado, igual de crocante, y no va a absorber tanto aceite como la masa original. Dicho una vez eso, vamos poniéndole una buena cantidad de relleno. Acá te lo pido, por favor, no las hagas vacías, Una vez que las tenemos así, le damos una vuelta con la masa. Acá trata de mantenerlo parejito el relleno. Cerramos los bordes para que esto no se nos escape, como si fuéramos a hacer un burrito. Y ahora sí, vamos enrollándolo así. Hacemos presión para atrás para que no quede mucho aire, y cuando estamos por llegar al final te mojas un poco los dedos con un poco de agua y moja la masa para que quede bien pegada y no se nos empiece a abrir y a salir el relleno mientras lo freímos. Así vamos a hacer hasta terminar la masa y el relleno. Y una vez que los armamos todos, los vamos a freír en abundante aceite bien caliente, fuego medio, hasta que estén bien dorados. Y una vez que los tenemos así de dorados, los retiramos a papel absorbente y ya te muestro lo que queda esta delicia. Y mira lo que queda la receta del día. Estos rollos primavera, ¿qué rollo? Yo diría rollazo primavera. Mirá el tamaño que tiene esto. Mirá, son gigantes. Vos los vas a comprar en el restaurante y son así chiquititos y así de finitos. Esta delicia la vamos a acompañar con su clásica salsa agridulce, que si querés ver la receta, comenta acá abajo salsa y voy a estar subiendo la receta de esta salsa, que es muy simple. Así queda la receta del día. Si te gustó, déjame tu like, ayúdanos compartiendo este video para que podamos seguir haciendo más contenido como este, y suscríbete al canal. Yo me quedo disfrutando de esta delicia, te dejo con los ingredientes. Nos vemos en el próximo video. A ver si se escucha este crocante.